Muy buenas noches tengan todos los hermanos que nos visitan y los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales, Facebook, Internet. En esta noche pues queremos dar gracias al Señor porque Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Y en esta noche continuamos con los estudios que estamos llevando a cabo en esta iglesia, en este ministerio. Y quiero decirle algo, mira, nosotros no utilizamos, usted ve que nosotros no utilizamos otro libro de consulta que no sea la Biblia. Sin embargo, en los ministerios, en los institutos, en las universidades, yo pasé por algunas de ellas. Cuando uno va a estudiar teología, lo primero que te dice, compra este libro de fulano, de teología, compra este libro de tal cosa, de fulano. Entonces, los profesores de esos institutos, de esos seminarios, enseñan por un libro de que alguien escribió sobre ese tema. Pero nosotros no utilizamos libros de nadie, utilizamos solamente la palabra del Señor. Así que damos gracias al Señor. Este es el estudio número 4 o 5, si no estoy mal, acerca de los dones, acerca de Primera de Corintios. Y esta noche vamos a ver este capítulo que yo considero que es el capítulo central de la Biblia. Porque ahí enseña la verdad de lo que es Dios. Juan dice, Dios, ¿qué dice Juan? Juan dice, Dios es amor. Y este capítulo es el que nos enseña a nosotros la verdadera naturaleza del amor que Dios ha derramado en nosotros. Ese capítulo es la verdad central de este escrito paulino. Es el que mejor describe la posición de Dios manifestada en nosotros. El fruto del creyente es una diferencia, hay una diferencia entre lo que es los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu. Son dos cosas totalmente diferentes. Así que en esta noche vamos a ver eso también, la diferencia que hay entre los frutos del Espíritu que estudiamos ya hace un tiempo, ¿verdad? Cuando vimos Gálatas, y los dones del Espíritu. Y casualmente los dos son 9. Son 9 dones y son 9 frutos. Y en esta noche vamos a comenzar diciendo algo importante que es necesario que nosotros entendamos, que los dones del Espíritu, que los dones de los que vamos a hablar no son del creyente. Porque hay gente que dice, yo he escuchado por ahí, no, que el pastor fulano, que el hermano fulano, que el apóstol tal tiene el don de. Ese don no es de nadie. Ese don es de Dios, que lo usa cuando Él quiere en una persona. Quiero aclarar eso porque a veces entramos en eso, no, yo tengo el don de este. Entonces, cuando se infla porque tiene un don, Dios les hace así y los desdona. Les quita el don. Eso lo quería aclarar para que sepamos eso. No son propiedad del creyente, son un instrumento de Dios para hacer no lo que nosotros queremos, sino lo que Él necesita que hagamos. ¿Estamos claros, verdad? El amor fundamental, capítulo 13 y verso 1 al 3, habla de lo más tremendo que hay en cuanto a los dones, y es el don del amor. El amor es superior, el amor es mayor que la habilidad de poder hablar bonito. Voy a hacer un alto aquí, el aire está prendido, ¿verdad? Sí, ¿no? Creo que sí. ¿Hay calor o yo? Es que yo tengo calor. Bueno, seguimos aquí. Decíamos que el amor es fundamental. En el capítulo 13, 1 al 3 dice lo siguiente. Si yo hablase lenguas humanas, ahí la palabra del griego es la palabra poliglotía, que tiene que ver con idiomas naturales. Si yo hablara lenguas humanas o angélicas o lenguas angelicales, que son idiomas espirituales, y no tengo amor, aunque el amor está en nosotros como un fruto, pero cuando Dios va a usar ese don, que ese fruto que está en nosotros, es Dios quien lo usa, no somos nosotros que lo tenemos para usarlo. Dice, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Si alguien tiene una destreza de oratoria, que habla como los ángeles, que habla muy bien, y no tiene amor, es como tirar una lata de galleta por una escalera. Si usted hace una lata de galleta vacía por una escalera, eso no tiene ni ton ni son. Y dicen que esa es la forma en que los chinos le ponen los nombres a sus hijos. Como suena, así le ponen al pobre chino. Y entonces,
los corintios, como buenos griegos que eran buenos oradores. Usted sabe que la oratoria se aprende, ¿no? Hay escuelas de oratoria. Hay un instituto que tiene muchos años en los Estados Unidos, el Instituto Carnegie, que usted se mete ahí 5 semanas en un seminario y usted sale ahí con una oratoria porque te enseñan a hablar. Pero cuando esa oratoria, en el caso de nosotros los creyentes, los ministros, esa oratoria no tiene amor que lo esté soportando, de nada sirve, de nada. Y los corintios eran buenos en eso, en esa oratoria. Por eso es que Pablo tenía tanto problema con ellos. Y recuerda una cosa, que la carta de los corintios, más que una carta doctrinal, es una carta correctiva que Pablo le envió a los problemas que habían en la iglesia de los corintios. Porque había mucha gente que eran estudiados. Y las mujeres griegas eran muy esbeltas y vestían bien. Por eso Pablo en una oportunidad le dice, mira, que la mujer que se vista decorosamente, sin muchas prendas, sin muchos peinados, porque ellas entraban allí. Y los griegos eran expertos en eso de aprender, eran muy conocedores de todas las leyes, eran conocedores de cuánta cosa había. Acuérdense que el imperio greco-romano estuvieron gobernando por muchísimos años, y todas las cosas, todo lo que tiene que ver con gramática, todo lo que tiene que ver con sabiduría, eso salió de los griegos. Y ese problema, esa papa caliente la tenía Pablo con esa iglesia. Y entonces cuando, no sé si la gente que eran chismosas de un tal Chloe, que dice que cada rato y le decían a Pablo, mire, está pasando esto, porque Pablo dice, según me dijeron los de Chloe, esto y esto y esto y esto. Yo no sé si eran ellos o qué pasaba, pero Pablo supo todo lo que estaba pasando en esa iglesia y les escribió, porque él no podía ir a Corinto en esa oportunidad. Ese era un problema circunstancial también que Pablo tenía ahí en los Corintios. Hablamos en una oportunidad de lo que son verdades circunstanciales y verdades absolutas, ¿verdad? Hablamos de eso. Y entonces los corintios, cuando le escriben a Pablo ese chisme, él dice que no le importaba que ellos tuvieran tanta elocuencia, porque si tenían mucha elocuencia y no tenían la base del amor, de nada servía. Eso es lo que está diciendo allí. Ahora fíjese. El apóstol Pablo enseñaba estas cosas para que nosotros lo tuviéramos como ejemplo. Muchas cosas, escuche bien, hermano, yo quiero que sea bien maduro en esto. Muchas cosas de las que Pablo enseña eran problemas para correcciones de aquella iglesia y para que nosotros miremos lo que Pablo corrigió, para que nosotros lo hagamos. Así de sencillo. El amor es más importante y necesario que la profecía y el conocimiento y la fe. Capítulo 13, versículo 2. Dice, y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, todo el conocimiento, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor. Mira, la base de toda enseñanza, de toda predicación, es que usted tiene que hacerlo con amor. Tiene que haber esa base del amor de Dios en usted para que cuando usted hable, no sea usted. Para que cuando uno hable, no sea nosotros quien hablamos, sino que sea el Espíritu de Dios que está en nosotros, usándonos en ese don de profecía que es la enseñanza o la predicación. Una profecía dada a los santos, una clarividencia de todos los misterios escondidos que nosotros podamos saber, si tenemos todo el conocimiento de la gracia y aún toda la fe de Dios para provocar milagros sobrenaturales, no tiene ninguna importancia para Dios como el que todas esas cosas que son importantes, si no tiene la plataforma del amor, ¿saben qué se convierte en un egoísmo personal? El yo es el que está mandando. Yo predico, yo hago, yo esto, yo tengo. Nosotros no tenemos nada. Que yo tengo el don de... No. Mire, Dios usó mucha gente en los años 70, 80. Usó mucho a un hermano que se llamaba Gigi Ávila. ¿Cuándo recuerda, hermano, Gigi Ávila? Gigi Ávila era un hombre que Dios lo usaba. Y la gente se equivocaba y decía, no, hermano Gigi tiene un don de sanidad porque él ora por cualquiera y todos se sanan. Pero él no tenía un don de sanidad. Dios lo usaba en ese don que Dios le había puesto a él. Y cuando fue el tiempo, ya el hermano Gigi no sanaba nada.
Ya sus oraciones no eran como antes porque ya estaba mayorcito y ya no tenía la fuerza, el fuelle de poder orar con la vehemencia que oraba antes. Entonces, una cosa que yo quiero recalcar, que nadie tiene el don de nada. El único don que nosotros de verdad podemos tener, y todos ustedes lo tienen, es el don de la profecía, de hablar el evangelio, de predicar el evangelio, de hablarle a la gente para que conozcan a Jesús. Ese don, ese es un don que es inalienable en nosotros. Ese don está en nosotros. El amor es más trascendental e importante que la negación personal. Capítulo 13, verso 3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Eso es bueno, ¿verdad? Sería bueno eso, ¿verdad? Para un desprendimiento así hay que tener amor de verdad. Porque él dice, si yo echara todos mis bienes y comprara para darle de comer a los hombres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. Para un desprendimiento así hay que tener un amor de verdad. Quiero hacer un paréntesis para decirle que cuando Pablo dice, si entregase mi cuerpo para ser quemado, es que en esa época, la época de Pablo, ya había pasado la forma de que los romanos ejecutaban a los delincuentes. Antes era con la cruz, pero eso era que tenía que ser así, porque se tenía que cumplir una profecía que decía que él tenía que ser colgado de un madero. Una vez que Jesús fue colgado del madero, el siguiente emperador que llegó quitó eso, y entonces implantó el que la gente fuera quemada. La historia enseña que Pablo fue quemado. Pablo murió quemado, no decapitado ni de cabeza como algunos dicen. Porque esa era, por eso Pablo dice, si pusiera mi cuerpo para que me quemara, pero no tengo amor, dice, de nada soy, de nada sirve. Entregar el cuerpo para ser quemado era una verdad circunstancial. Ahora, fíjese ahora, el capítulo 13, verso 4 al 6 dice, el amor y las capacidades que el amor tiene. El amor es semejante a Cristo en su testimonio. El amor tiene la capacidad perdurable de la paciencia. La paciencia y el amor son así, amalgamados uno en el otro. Porque a veces hay que tener, para tener paciencia, hay que tener amor. Hay personas que hay que amarlas aunque sea por fe. Aunque sea por fe, pero hay que amarlas. Y ahí es donde de verdad Dios va a poner en nosotros a prueba si de verdad nosotros lo amamos a Él. Porque Él es amor. Nuestro Dios, el Dios que está en nosotros, que fue derramado en nuestros corazones, Él es amor. Y si Él es amor, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser como Él? Imitarlo. Yo les recomiendo, hermano, cuando tengan tiempo, estudie por lo menos la carta, el Evangelio de Juan, estúdiese eso para que usted vea las características que tenía Jesús, que esas características tienen que estar en nosotros. A veces preguntamos, Señor, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué no me usa? ¿Y por qué no me dice? Tenemos que revisarnos cómo está funcionando el amor de Dios en ti. ¿Está siendo de beneficios a otros o simplemente yo me siento bien porque dice la Biblia que el amor de Dios está en mí y punto, y con eso me conformo? Tenemos que hacernos de vez en cuando una revisión. El amor es benigno. Es un tipo de compasión y cortesía que fue experimentado por Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús fue benigno? O sea, ¿cuántos creen que Jesús fue bueno? ¿Y nosotros? ¿Somos buenos? Una vez le preguntaron al Señor, Maestro bueno, y Jesús dijo, ¿por qué me llamáis bueno? El único bueno es Dios. Pero Jesús le dijo eso, ¿sabe por qué? Porque Él sabía que su naturaleza era mala como la de nosotros, pero nunca pecó. Por eso Él dijo, yo no soy bueno, en carne soy igual que tú. Pero el Padre que está en mí, ese sí es bueno. Y el Padre que está en ti, Jesús que está en ti, que está en mí, ese sí es bueno de verdad. Buenísimo. Con eso no hay pérdida. Con eso no hay Powerball que valga. Ese es el cheche de la película. Y está en nosotros. Entonces, ese tipo de amor que estaba en Jesús, Él nunca hizo mal a nadie.
Dicen que cuando lo maldecían, ¿qué hacía él? Él bendecía. Ahora la pregunta es, cuando a ti te pisan un callo, ¿qué tú haces? Señor te bendiga, hermano. ¿O qué? Si no se sale el amor de Dios, hasta quizá pues nos convertimos en un paqueado y le tiramos un jazz. Un jazz. Pero es que mire, hermano, el amor de Dios, cuando nosotros entendemos que eso está en nosotros tenemos que llegar a la conclusión que nosotros somos como Cristo. El amor no guarda rencor. Capítulo 13, versículo 5. El amor, fíjate, el verdadero amor no toma en cuenta los agravios. El amor no amontona o imputa malas intenciones de otro. El amor olvida, pero también perdona. Usted no ve gente que dice, no, ese hermano, esa hermana, ese amigo, yo lo perdono, sí, pero no me olvido. Entonces no es un perdón. Porque el amor perdona y olvida. ¿Cuántos creen que eso es así? Mire, hermano, nosotros tenemos que tener la naturaleza de Cristo en nuestra vida. Si no, vamos a estar, bueno, perfectamente, vamos a llegar y, Señor, qué bueno y tal, pero vamos a vivir una vida cristiana, una vida espiritual miserable. Porque nunca vamos a ver a Dios actuando en nosotros. ¿Sabe qué es lindo? Que usted le abre una palabra a una persona y esa persona se sane o lo que sea sin usted hacer aspavientos ni nada. Porque esos dones son nuestros. Dios nos los dio para que nosotros los pongamos en práctica. Pero tenemos que entender cuál es nuestra posición. El amor, versículo 16, el amor no se goza de ninguna clase de mal. El amor no se alegra ni se contenta con las desgracias de otros. Usted no hay una persona que dice, el Chapo está bueno, que lo metan en la cárcel. Y luego le pregunta, ¿el Chapo qué te hizo a ti? ¿El Chapo te hizo algo a ti? Pero usted ve gente brava, se contenta y alegre. Entonces el amor, ¿verdad? No se contenta ni participa en acciones ilícitas. No siente placer ni se complace cuando otros son culpables de algo, pero por el contrario, dice el versículo ahí, se regocija, se goza, se deleita, se alegra de la verdad, la veracidad y la sinceridad. Ese es el amor. Eso es lo que hace el amor. Hay gozo en las virtudes de otro, es sincero en sus expresiones y aplicaciones. Esa manifestación del amor no es neutral, no puede ser neutral o indiferente. Siempre toma partida cuando se comete una injusticia. No desconfía, no duda, todo lo soporta. Versículo 7, todo lo cree, todo lo sufre. Ahora, si usted ve esto, hermano, y usted dice, ¿podré yo soportar esto? Yo quiero decirle, la respuesta es sí. Usted y yo podemos soportar más que eso, porque si no, Dios no hubiera puesto en nosotros esos dones para que nosotros los administremos. Seguro que sí. El amor es tolerante y comprensivo, es más comprensivo que todos los demás dones. Ninguno de los otros dones tiene la capacidad de sanar el alma y escudriñar el espíritu, pero el amor de Dios sí tiene esa capacidad. Es el único que puede lograrlo. El amor de Dios es incluyente, como lo es la gracia. Siempre está tratando de ayudarnos, siempre. Lo que pasa es que a veces nos hacemos los locos, o los chivos, como dicen en Puerto Rico, los chivos locos, ¿no? Nos hacemos los chivos locos y no escuchamos la voz de Dios que está en nosotros. Usted no mire tan arriba como para buscar a Dios. Usted, si usted quiere, más bien baje su cabeza y Dios, usted sabe que Dios está aquí en su corazón. No es aquí. Esta es una bomba. Esto lo pusieron como ejemplo, corazón, porque si se para el corazón, se acaba la vida. Entonces, si se te va el espíritu de Dios aquí, se te acaba la vida. Entonces aquí, Dios está aquí, Dios no está tan allá. Hay gente que está mirando para el cielo y entonces les da garrotillo y entonces tienen que ir para el hospital con la cervical media joroba. ¿Cuántos creen que Dios está en su mente? ¿Usted cree de verdad que Dios está haciendo en usted lo que Él quiere? La actitud de Pablo con los corintios era de cubrir, porque de eso se trata el amor, no de acusar.
No de imputar nada, sino de cubrir. Y eso era lo que el apóstol Pablo estaba haciendo, cubriendo esas fallas que los corintios tenían como personas. Porque no era fácil, le digo, no era fácil manejar una iglesia como la de Corintios. Yo cojo una iglesia como la de Corintios para manejar y la choco. La choco. Porque esa gente de verdad eran tremendos. Yo me imagino al apóstol Pablo que ni dormiría pensando que al otro día tenía que irle a predicar a esa gente. Pero gracias a esa actitud de ellos, nosotros podemos entender las cosas que Pablo enseñó para que nosotros estemos ojo avisor y no hagamos lo que ellos hacían. Porque era una iglesia problemática. Esa iglesia, allí habían gente que estaba en adulterio, ahí hay un caso de uno que se acostó con la madrastra, imagínense. Entonces las dos cartas de Pablo hacia la iglesia de los Corintios eran cartas correctivas para corregir unos problemas que allí habían. El amor todo lo cree, dice la palabra. Los corintios abundaban en todo conocimiento y en toda sabiduría y ciencia, pero como no tenían amor, ellos no podían corregirse a sí mismos. El amor todo lo cree, y ciertamente Pablo no está significando, cuando dice que el amor todo lo cree, no significa que nosotros que tengamos ese amor vamos a estar de bobos también solapando o creyendo cosas que sabemos que no son. Pero podemos cubrir, podemos orar, podemos aconsejar, porque para eso es el amor de Dios. Nosotros, mire, siendo aún pecadores, dice, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Y fue tan importante lo que él hizo, dice la Biblia, que Dios tiró tras sus espaldas nuestros pecados, para nunca más acordarse de ellos. Eso es amor, eso es amor. Que alguien le falle a usted, te le diga, mira, olvídate de eso, y que usted lo olvide, porque el problema es que el alma tiene un basurerito que se llama la conciencia, que ahí va tirando todo a la conciencia, y la conciencia te acusa en tu razonamiento. Y Pablo dice en una de las cartas, si tu conciencia no te acusa, mayor que tu conciencia es Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso de la limpia conciencia, ¿sabes? Mucho, pero mucho cuidado con eso. Limpia conciencia, no importa. Porque la conciencia, aunque dice Pablo que es limpia conciencia, pero lo que sucede o lo que viene detrás de eso son consecuencias. La limpia conciencia no te va a quitar las consecuencias. La limpia conciencia lo que te dice, mira, Dios te perdonó, estás perdonado, pero lo que hicimos, eso trae consecuencias. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Entonces esa conciencia es la que hace que nosotros no podamos a veces demostrar el amor de Dios en nosotros. Como tú vas a perdonar a ese, mira lo que te hizo, te pisó un callo, mira, te explotó una llanta del carro y tú lo vas a perdonar. Pues ponle un parcho y perdónalo y siga adelante en tu carro, ¿cuál es el problema? Es necesario que nosotros entendamos la responsabilidad grande que tenemos delante de Dios, que Él puso en nosotros toda su confianza. Él puso en nosotros toda su naturaleza para que nosotros hagamos como Él hacía. Es lo importante de eso. El amor es la gracia y el don más completo. Capítulo 13, versículos 8 al 13 dice, el amor nunca va a dejar de ser. El amor siempre ha existido y seguirá existiendo. ¿Por qué? Porque es Dios. Dios es amor. Como Dios es amor, Dios no deja de existir, nunca ha dejado de existir ni nunca dejará de existir. El amor nunca dejará de ser porque es eterno como es Dios. Pero las profecías, porque los corintios, el problema de los corintios es que ellos tenían tanto conocimiento que aquellos dones, no sabemos por qué razón Dios los usaba tanto en eso, y eso era, imagínense, era una iglesia, mega iglesia, no era una iglesia pequeña, era una iglesia grande de verdad. Era una iglesia grande de verdad. Y manejar todas esas características de personas que estaban ahí, esos caracteres, era muy complicado. Y dice, las profecías se acabarán. Dejarán de ser y cesarán, se extinguirán las lenguas. Fíjese, si usted observa, Pablo nunca le habló a ninguna de las otras iglesias a las que él escribió de las lenguas.
Él nunca le dijo a los efesios, mire, hablen en lengua, mire, hablen a ninguno, ni a los romanos, ni a los efesios, ni a ninguno, ni a los gálatas, a ninguno de ellos. ¿Por qué? Por lo que le dije, porque lo que resolvió fue un problema circunstancial que había allí en esa iglesia, había ese problema. Y eso era un problema grande. Fíjese, las lenguas y la ciencia se acabarán, el conocimiento adquirido por el hombre, eso se va a terminar. Se desaparecerán, se evaporarán todas esas cosas. Lo único que va a sobrevivir y a perdurar por siempre es el amor que nosotros hayamos cultivado mientras estuvimos en este cuerpo. Eso es lo único que va a permanecer. Y yo le voy a decir una cosa, y pienso que cuando lleguemos allá, Dios nos va a decir, bueno, pasa por aquí, cuando nos sentemos ante el tribunal de Cristo, no para salvación, sino para galardones, para los premios que están ahí anotados. Y nos diga, ¿qué hiciste tú con mi amor? ¿A cuántas personas tú perdonaste? ¿O qué hiciste para cubrir la falla de alguien? ¿Cuándo? Entonces, esa es una cosa que nosotros nos tiene que poner a pensar. Que el amor que Dios ha derramado en nosotros no es para que lo tengamos ahí como jugando con Él. El amor es semejante a Cristo en su carácter, en su negación. Él negaba todo lo que era malo. Capítulo 13 ahí, versículo 4 dice, desde el versículo 4 hasta el final del 5, están los rasgos negativos, los no, de lo que era Jesús y de lo que el amor es y hace. El amor ¿no qué? No tiene envidia. La etimología del griego de esa palabra lo que significa es estar celoso por o contra una persona o cosa debido a sentir resentimiento, despecho, contrariedad por el éxito obtenido por otra persona. Esa es la envidia. Ahora, la pregunta es, ¿habemos sido alguna vez en nuestras vidas envidiosos? No levante su mano, no la levante, no es necesario. Pero déjeme decirle que esa es una falta de amor. El amor ¿no qué? ¿Qué no es? ¿Qué más no es? No es jactancioso. El significado de esa palabra, de la palabra fantasioso, es una persona que es charlatana, fanfarrona, presumida, ostentosa, engreída, orgullosa, etcétera, 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 etcétera. Si nosotros en alguna parte de nuestras vidas algún día hemos experimentado eso, el amor de Dios no está en nosotros. Así de sencillo. El amor no se envanece. La indicación de esa palabra significa resoplar, jadear, lo que en palabras coloquiales, una persona que es inflada de orgullo, es vanidoso, se sobreestima a sí mismo. Aquí el chévere, el bueno aquí soy yo y olvídate. ¿Para qué más? Si yo soy él. ¿Los hay o no los hay? ¿Cristianos los hay o no los hay? No tiene amor entonces. El amor no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. Ahí estamos todos 0+. Porque de vez en cuando se nos chipotea, sí o sí. En esta porción habla del amor perfecto. Pablo habla del amor perfecto y de su actuación en la vida del cristiano. Pablo habla del camino más excelente, que es 1 Corintios 2:31, que es el camino de la santidad, de la integridad y la rectitud. El apóstol Pablo aquí no se refiere solamente para alcanzar un ideal, sino para una experiencia diaria del amor. Nosotros tenemos que experimentar esto, no hacer nada indebido todos los días. Nos levantamos, nos acostamos, nos volvemos a levantar, nos volvemos a acostar. Tenemos que tratar de hacer siempre lo que es debido. ¿Por qué? Porque así podemos demostrar el amor de Dios. Esta mañana pasó algo, con mi esposa fui a la terapia y yo accidentalmente tenía en mi libro que me llevo ahí como tengo 4 horas con ella en la terapia, yo me siento a leer, estudiar y puse el café hacia arriba de un librito que tenía ahí.
Y no sé por qué quedó mal y se vació y se llenó todo el piso de café. ¿Qué hice yo? Fui al baño, saqué, bastante papel y empecé a limpiar el piso. Me dice la muchacha, ay señor, no haga eso. Sí, yo voy a hacer esto porque tengo que hacerlo. Limpié. Entonces son cosas, mire, que cuando nosotros entendemos que las cosas hay que hacerlas correctas, las cosas pequeñas son las que a Dios le agradan, las cosas pequeñas. Tú comienzas por cosas chiquiticas y Dios te va a ir dando y te va a ir creciendo para que hagamos cosas muchas mayores que las que Él hizo. Él dijo, mayores cosas que yo vosotros haréis, pero mientras no tengamos y no podamos explotar o tener en nosotros y poner a andar el amor de Dios, eso va a ser imposible. Lo único que podemos hacer ahorita es que Él no le podía predicar a 10 millones y tú por internet puedes predicarle a 10 millones. Es lo único, pero en cuanto a su carácter. Mayores cosas, queremos hacer mayores cosas que Jesús, tenemos que ser como Él era. Como Él era. El amor no busca lo suyo. Capítulo 13 y verso 5. El verdadero amor dado por Dios nunca busca lo suyo, sino que proyecta los resultados en otros. Ese es el verdadero amor. El que cuando tú vas a hacer algo, tú piensas primero en otra persona que en ti mismo. Yo antes años atrás era un poco ligero, un poco blando, un poco ligero en eso. Iba en una esquina y veía a un muchacho joven pidiendo limosna con un papel, un cartón, mira, estoy sin trabajo. Y yo, ese muchacho puede trabajar porque yo le voy a dar mi dinero. ¿Cuántos han pensado así? No levante su mano, pero yo sé que es así. Y pasaba y nada. Y un día siento, no que Dios me habló a mi oído, porque Dios no habla al oído. Porque Dios no está fuera de nosotros, Dios está dentro. Dios habla a tu mente, tu corazón. Si usted quiere poner así para que Dios le hable, Dios no le va a hablar, porque Dios no... Y si le habla por aquí, se va a salir, usted no va a escuchar. Mejor sepa que lo tiene adentro. Y me dice Dios, y yo he pasado por el mismo lugar a los días. Y escuché esta voz que me dijo, dale, Él necesita. Y yo miraba y, bueno, y desde ese día, hermano, yo desde ese día yo entendí y yo estoy practicando eso como parte del amor. A mí no me interesa. Jesús dijo, al que te pida, dale. Pero por ahí dice, ¿cómo que dicen por ahí? Que el que... Hay un dicho que dice que el que te pida le dejo o dale a quien y no mires a quién, algo de eso. Un dicho que hay por ahí. Dale a alguien y no mires a quién. Haz el bien y no mires a quién. Y eso es verdad. Y entonces, fíjese, yo desde ese día, yo no dejo. Siempre que pueda y tenga, y veo, no me importa. ¿Sí? Ahí está. Entonces, es parte de las cosas del amor que yo he entendido. Y si usted lo practica, hermano, yo sé que usted va a tener satisfacción. Porque todo lo que Dios hace para nosotros es para que nosotros nos sintamos bien. Por eso Pablo dijo, si yo me desprendiera de todas las cosas que tengo y lo regalara, pero no tengo amor. Pero yo puedo demostrar mi amor, que está en mí, dándole $1, o $5, o $10, o 10 centavos a una persona que está ahí. Y ahora ya no me interesa si se los bebe, si va a ser, no me interesa. Porque esa es una característica de que el amor de Dios yo lo puedo practicar. Porque Jesús lo hacía. Jesús daba a los pobres, Jesús alimentaba a la gente. Yo te voy a hacer una pregunta, hermano. En el tiempo que tú tienes viviendo en tu casa, sean 5 años, 10, 15, 20, no sé, ¿cuántas veces tú has invitado a tu vecino a una comida en tu casa? ¿Cuántas? Fíjese, cuando el huracán Andrew, yo vivía en Des Moines, y bueno, el huracán se llevó todos los árboles de las avenidas y aquello fue un desastre. Cuando te pasó el huracán salimos, cuando yo salgo así veo aquel desastre, las calles todas llenas de árboles. Yo había comprado una sierra eléctrica porque recomendaron porque comprar una sierra eléctrica de Home Depot, la compré unos días antes. Y ese día, después de 5 años fue que yo me di cuenta que el vecino mío era colombiano. Y que que el diagonal era panameño y que el otro era americano. En ese día porque nos juntamos todos a romper para poder abrir la avenida. ¿Usted sabe cómo se llama su vecino? Su vecina.
Yo sé cómo se llama mi vecina de al lado, mi vecina del frente y mi vecina de atrás. Yo me lo sé de memoria, yo los conozco y hablo con ellos y converso. Porque eso es parte del amor de Dios, eso es parte del amor de Dios en usted. Que usted pruebe, hermano, simplemente diga, Señor, voy a invitar un almuerzo, una cena a la vecina, al vecino, a un compañero de trabajo, a quien sea. Porque eso lo hacía Jesús. Jesús hacía eso. ¿Tienen hambre, Señor? Denle a ustedes de comer. Jesús sabía que ellos no podían. Pero Dios había preparado a alguien que tenía una cesta con 2 panes, con 3 panes y 2 peces. Y Jesús sí sabía lo que iba a hacer. Y le daba de comer. Y cuando lo perseguía, él decía, ustedes no me siguen por la palabra que yo predico, me siguen porque yo les doy de comer, pero vengan que les voy a volver a dar. Es bien importante eso, practicar el amor de Dios en nosotros. El amor, capítulo 13, verso 5, el amor no se irrita. Qué fácil es salirse uno de las casillas ante cualquier situación, ¿verdad? Qué facilito nos salimos enseguida y queremos ya. No se irrita, el amor no se irrita, no se deja provocar ni sulfurar fácilmente. El amor es algo que es hipersensitivo, no es malicioso, no se ofende. El amor que no se irrita, el amor puede superar todos los agravios, todos los ultrajes, todos los males, todas las cosas que te hagan. ¿Quién soportó eso? Jesús, en la cruz Dios, Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. Y nosotros no podemos perdonar a un semejante que nos hace algo. Qué silencio en la noche. El amor puede superar todos los agravios, insultos y todas las cosas que le hagan a usted. Las humillaciones, todo eso, el verdadero amor lo puede soportar. El amor es perfecto y completo. Capítulo 13, versículos 9 al 12, dice, porque en parte, dice el apóstol Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos. El conocimiento y el hablar en lenguas, en otras lenguas, era tenido en gran estima por los corintios. Pero el apóstol Pablo en esta carta, en este capítulo, pone una perspectiva correcta para evitar el desorden que había allí. Pablo les indicó que las profecías no eran completas. Él habla de incompleto, de parcial y de inconcluso, y fragmentando, que resultaba que los dones que ellos se jactaban, el apóstol le dijo que el conocimiento de la profecía estaban completas. No estaban completas. ¿Por qué no estaban completas lo que ellos hacían? ¿Por qué? Porque no tenían el amor de Dios. Es bueno saber que Pablo, cuando habla de la palabra profecía, no tiene la connotación que tenía en el Antiguo Testamento cuando los profetas decían, así dice el Señor, así dice Jehová. No tiene esa connotación. La profecía es exclusivamente para la iglesia. Y la palabra profecía lo que significa es profetizar, hablar, enseñar. Cuando usted enseña, cuando usted predica, usted está profetizando. Las profecías no son para decir así dice el Señor, porque si el Señor está en nosotros, si toda la plenitud de Dios está en nosotros, ¿qué tenemos nosotros que el Señor venga por fuera? Así dice el Señor, en ese aspecto. Y entonces fíjense que el apóstol Pablo, cuando enseña eso, dice, en el capítulo 23 dice, pero el que profetiza, ¿qué hace? Habla. Suelta una palabra. El que profetiza habla o predica un mensaje y habla a los hombres para que hayan 3 cosas importantes en esa profecía o predicación: edificación, exhortación o consolación. Entendemos que el objetivo primordial de ese mensaje
Ese es el mensaje primordial de la iglesia. Eso determinamos que predicar en ese contexto lo que significa es hablar la palabra. Porque si entendemos también que Lucas dijo, las profecías y la ley llegaron ¿hasta quién? Hasta Juan el Bautista. Si llegaron hasta allí, quiere decir que ya no hay más ese tipo de profecía. Ahora lo que hay es un tipo de profecía que todos nosotros podemos ser profetas cuando nosotros le decimos, Cristo te ama. Estamos profetizando algo que una persona no sabe. Porque a veces pensamos que profetizar es el futuro. Walter Mercado, él te profetiza el futuro. Pero eso no es lo que es la profecía. La profecía es que nosotros profesemos lo que Dios nos ha dado. Profesemos lo que nosotros creemos. Que profesemos lo que Cristo ha hecho en nosotros. Que profesemos lo que Cristo puede hacer en otra persona. Esa es la profecía. ¿Cuántos creen que son profetas aquí en esta noche? Todos tenemos la habilidad de profetizar. Eso está en Lucas 16, cuando él dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan, hasta allí terminó. Después el versículo 11, el versículo 10 dice, mas cuando venga lo perfecto, este es el periodo de la redención, entonces lo que era en parte se acabará, ya no habrá más necesidad de eso. En aquel glorioso día las imperfecciones se van a desvanecer. Cuando yo era niño, decía Pablo, hablaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui grande, dejé lo que era de niño. Acá Pablo les vuelve a enseñar comparativamente el ejemplo de que ellos se estaban comportando como niños. Él les dijo, les tuve que hablar como a niños, porque no son espirituales todavía, no son espirituales. Les tuvo que hablar como niños. Y es más, le dijo a usted, mira, la iglesia de Corintios era una iglesia cristiana carnal. Eso lo dijo Pablo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Una iglesia, pero carnal. ¿Por qué? Porque habían todos esos problemas que nosotros estábamos viendo y ellos no podían corregir aquello. Y Pablo les escribía y Pablo les decía, ellos nunca quisieron. Entonces ahora Pablo en el versículo 13 y el versículo 12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Yo estaba estudiando esa frase y por un espejo nosotros no podemos ver, ¿verdad? Porque el espejo simplemente nos vemos nosotros, pero no podemos ver del otro lado. Y oscuramente tampoco, porque si hay luz vemos bien, ¿verdad? Pero lo que resulta es que los espejos para esa época eran unas láminas bien finitas que las hacían o de cobre, las hacían de bronce o de plata y las pulían de una manera que se veía como un espejo. Pero ¿tú no has visto esos espejos que usted se mira y se mueve? Así se veían. No se veían correctamente. Y entonces se veían como oscuros de un lado porque no era un espejo. Todavía no se había inventado el mercurio para hacer la pintura de pintar un vidrio transparente y que se convierta en un espejo. No había eso. Entonces por eso Pablo dice, ahora vemos como oscuramente por un espejo. Pero, dice después, ¿qué dice después? Pero entonces, en el día de la redención le veremos a él cara a cara como él es, como si fuera un espejo transparente, como si fuera un vidrio transparente que no es espejo. Eso es lo que Pablo está enseñando ahí. Ahora conozco en parte los misterios de Dios, pero entonces en el futuro conoceré como fui conocido. Observe que Pablo estaba en una perspectiva correcta cuando dice conoceré en un futuro, en tiempo gramatical, pero expresa el tiempo pasado, dice como fui conocido. Él sabía que desde antes de la fundación del mundo ya Dios lo conocía. Pero tenía que esperar a que llegara la redención como nosotros. Nosotros sabemos ciertamente que desde allá Dios nos tenía preparado y estábamos con Él, fuimos espíritus, nos metieron en un cuerpo de carne perfecto. Pero todavía tenemos que pensar en el futuro que nos falta, que es la redención completa cuando le veremos cara a cara a Él y le diremos, Señor, yo practiqué tu amor. Ojalá podamos decirle en aquel día eso al Señor. Y el versículo 13 dice, ahora permanecen, es el último versículo de ese capítulo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos son tres, pero el mayor de ellos
es el amor. Esas tres cosas son las que nosotros tenemos que estar interesados en la iglesia. La fe, la esperanza y el amor. Y Pablo remata con eso. Mira, esto es lo que importa. La fe, la esperanza y el amor, que no estaba en ninguno de los corintios. No estaba en ellos. Ellos mandaban hacían cosas increíbles. Usted lea las cartas del apóstol Pablo a los corintios para que vean. El contraste con los dones medio fallos, que Pablo dice que no estaban completos, de los cuales los corintios se jactaban y se creían por los cheches de la película. Ahora Pablo afirma la permanencia en la iglesia, que es el don, la fe y la esperanza, como un sustento lógico de la fe. Y el don más importante, que es el amor. Vamos a ver el capítulo 14, vamos a ver unos versitos ahí que tienen que ver con eso. Capítulo 14 de la carta a los Corintios, la primera de los Corintios, donde Pablo da y sigue aquí. Recuerde que todas estas cosas que aparecen aquí, capítulo 14, capítulo 3, eso fue impuesto por el hombre, eso no existía, antes eran viajes corridos. Gracias a eso, a ese trabajo que hicieron, nosotros podemos dividir algunas cosas, pero esto es continuación del versículo 13. Y él remata con esto: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Ahora fíjese lo que dice. Pero sobre todo, ¿qué dice? Que profeticéis. Porque ese no es un don exclusivo, eso es un don para todos en la iglesia. Pero el que habla en lengua, aquí viene la cosa ahora, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterio, pero son misterios de Él para con Dios, alabando a Dios. La iglesia queda sin fruto. Su espíritu queda sin fruto, su alma queda sin fruto. Entonces él tiene que encerrar y decir, mire, eso hay que terminarlo, eso tienen que acabarlo. A los corintios, recuerdo, vuelvo y les repito, esta es una carta correctiva, esto no es una doctrina, esto es una carta correctiva. Porque si fuera una doctrina, usted puede ver algunas cosas que Pablo enseña en varias cartas. En los Romanos enseña uno y también se lo dice a los Corintios, algunas cositas, pero usted nunca, en ninguna de las cartas va a ver a Pablo hablando de los dones, de este don de lengua.